días, querida familia, ¿cómo están? Vamos a estar comentando el texto de capítulo 7 que nos corresponde. Así que con el libro abierto vamos a trabajar directamente. Vamos entonces al estudio que nos corresponde esta vez. Nos toca el capítulo 7 y para traer un poco a la memoria el texto que hemos ido leyendo, desarrollando. Recordemos que Jesús se acerca a la fiesta de los tabernáculos. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 tenemos más o menos 6 meses de diferencia. Desde el último relato que hizo Juan hasta este que comienza con el capítulo 7, hay 6 meses de actividad que no están reflejadas acá en este evangelio. Y estamos más o menos a 6 meses de la pasión, de la semana de la pasión. Así es que prácticamente a Jesús le están quedando 6 meses de vida. Por lo tanto, tengamos presente cuando estamos leyendo cómo ya Jesús está llegando al final de sus días terrenales, quedándole 6 meses aproximadamente de vida, según los datos que tenemos. Ahora, lo que estamos revisando nosotros como tema central es considerar la semana pasada vimos lo que es la sana doctrina, que una forma fácil que me gustó mucho de poder resumir el tema de la sana doctrina es: una sana doctrina es aquella doctrina que te sana, ¿ya? Es decir, tener un cúmulo de conocimiento, y hoy lo vamos a confirmar con este texto que tenemos en especial de Juan 7:38. Un cúmulo de conocimiento no es no es suficiente para poder entender el camino, la dimensión de lo que el Señor Jesucristo quería enseñar a la gente. Jesús insistía en hablar en su idioma, y los judíos, los líderes religiosos, insistían en interpretarlo en su propio idioma. Entonces nunca hubo ese nexo, nunca se logró la conexión con la religión del momento. Entonces, aplicado eso al tiempo de hoy, hemos descubierto que el mismo espíritu de religiosidad se apodera de muchas personas en virtud del propio conocimiento, o del conocimiento teológico, teórico, ¿ya? Recordemos que teología es lo que el hombre dice acerca de Dios, ¿ya? Eso es la teología, lo que el hombre dice acerca de Dios. La Biblia nos habla de revelación, que es lo que Dios dice de sí mismo al hombre. Entonces uno va de abajo hacia arriba y otro va de arriba hacia abajo. Entonces, al estudiar estos conceptos, que son discusiones más, digamos, las discusiones más profundas desde el punto de vista teológico que tuvo Jesús con su gente, tenemos que considerar estos dos aspectos. Jesús hablaba de las cosas del reino desde arriba hacia abajo, y los teólogos del momento hablaban de las cosas de abajo hacia arriba, cómo ellos interpretaban a Dios. En ese sentido, podemos nosotros darnos cuenta de que el idioma que usaba Jesús era muy diferente al idioma que usaban los teólogos. Hoy día no es tan distinto. Hoy día existen diferentes corrientes teológicas, y inevitablemente cada uno, diferentes denominaciones caen en diferentes tipos de corrientes teológicas. Eso es inevitable. Pero entre sacando lo precioso de lo vil, se puede descubrir a Jesús en medio de la teología. Lo que hace que la teología no sea mala, sino que es buena. Lo que hace que la religión no sea mala en sí, es buena en su intención. Pero entre todo eso hay que saber destacar, sacar lo principal, que es la relación que se puede lograr con Jesús. Y por eso los títulos para esta lección son entre la teología y la revelación.
nosotros tenemos que procurar en el poder del Espíritu y bajo la dirección del Espíritu entender, no entender con la mente, sino con el Espíritu, la revelación de Dios a nuestras vidas. El texto de hoy, que es Juan 7:38, ríos de agua viva, nos lleva a reflexionar mucho más profundamente acerca de esto. Si van a su libro, desde el versículo 25 en adelante, es lo que vamos a revisar hoy día. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Recordemos el contexto. Jesús, fiesta de tabernáculo, mucho movimiento, miles de personas por acá, por allá, las fiestas se están realizando y entonces la gente comienza a preguntarse acerca de la presencia de Jesús. Recordemos que previo a esto, los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús, oye, tú si quieres mostrarte anda a Jerusalén. Y Jesús le dijo, no vayan ustedes, todavía no es mi tiempo. Pero inevitablemente llegó a Jerusalén, llegó a la fiesta, como secretamente, pero luego comienza a hablar públicamente. Entonces, de acuerdo, por esa razón, sigue este relato y en el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Gobernante referido a la religión, ¿no? 27, pero este sabemos de dónde es. Y fíjense acá cómo hay una reflexión teológica. Más, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos decían, bueno, cuando venga el Cristo, el Mesías, no vamos a saber dónde aparezca, ¿no? Pero nosotros sabemos, este es de Galilea, conocemos a su familia, entonces no podría ser. Ellos hacen su reflexión. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y aquí lanza una acusación bastante profunda, porque dice, ustedes no conocen a Dios, que es el que me envió a mí. Y dice el 29, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él, o sea Dios, el Padre, me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Fíjense esto, cómo importante Dios maneja los tiempos. Ya Jesús dijo, ustedes vayan, porque le dijo a su hermano, vayan ustedes a Jerusalén, todavía no es mi tiempo, pero llegado el momento, él fue a Jerusalén. Ahora querían tomarlo detenido, pero tampoco pudieron hacerlo porque todavía no era su tiempo. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces aquí ya vemos una disputa teológica mucho más fuerte, que ya se hizo popular la discusión. Toda la gente estaba hablando de Jesús, unos a favor, otros en contra. Unos decían, no, este sabemos dónde vino, así que no puede ser el Mesías. Y otros decían, pero lo conocemos. O sea, ¿habrá alguien que va a hacer cosas más grandes que esta? O sea, ¿el Mesías hará cosas mayores? No, yo creo que es el Mesías, decía, este es el Cristo. Y ahí estaban creyendo en Jesús. El versículo 32 dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba. Esto ya no es una discusión que tuvieron solamente los fariseos, los líderes religiosos, sino que ya toda la gente estaba hablando de él, ¿ya? Oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen, ¿ya? Esta era, digamos, la función era que ya detuvieran de una vez a Jesús. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Está anunciando su muerte, está anunciando su partida de la tierra. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús está hablando en su idioma. Los fariseos y los judíos están hablando en su propio idioma. Y Jesús está tratando de mostrarle la revelación de quién es Él, porque iba a volver al Padre, ¿ya?
Entonces los judíos dijeron entre sí, otra vez hablando otro idioma, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? Es decir, ellos nunca pensaron, nunca entendieron que lo que Jesús estaba hablando era de volver al Padre, de que su muerte era un retorno a su antiguo hogar. ¿Qué significa esto que dijo, dicen ellos, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Era una cantidad de cuestionamientos que ellos no tenían respuesta. Intentaban responder lo que no iban a poder responder al final. Entonces Jesús les lanza una revelación. Les dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y yo estaré porque donde ustedes no puedan ir. Y entonces, ¿qué a dónde? ¿Que se vayan a los griegos? ¿Qué va a hacer? No entendían nada, ¿ya? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, fíjese cómo este relato ahora nos lleva al encuentro, o sea, al relato con Juan el Bautista. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Ya? He aquí el Cordero de Dios. Versículo 36. ¿Ya? El 37 dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense que aparece Juan acá dando una afirmación, pero algunos piensan que este pedazo, el versículo 35 y 36, fue interpolado posteriormente al texto mismo, porque hay otros relatos que hemos visto donde Juan ya vivió la experiencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la multiplicación de los panes y los peces? Hicimos una armonía de los evangelios y ahí en los otros evangelios aparece el relato de Juan cuando ya fue cortada la cabeza. Entonces acá pareciera que no hay una relación con el relato que se está escribiendo, y aparecen estos 2 versículos hablando de Juan, que por cierto, él ya había dicho anteriormente que Jesús era el Cordero de Dios. Nuestro enfoque va al versículo 37 en adelante, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. O sea, el gran día de la fiesta, donde ya está todo eufórico, donde ya el último momento, ese es el momento más especial de toda la fiesta. Digamos, se tira la casa por la ventana, entendamos fiesta judía, fiesta religiosa, ¿cierto? Fiesta en donde toda una nación está conmocionada procurando cumplir con sus ritos. Y Jesús se pone en pie y alzó la voz. Esta expresión gritó fuertemente y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense ustedes ya Jesús ya desatado, completamente desatado en este sentido. Ya le quedan 6 meses, él lo sabe, la gente no. Ya los discípulos, ya los fariseos están procurando matarle, ya han conseguido suficientes, según ellos, argumentos para decir que este merece morir, Jesús merece morir. Entonces ahora Jesús le da con todo, no tiene nada que perder. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero otra vez, este es un mensaje espiritual, una revelación de Dios que no todos podían entender. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Haciendo el análisis, entonces, nosotros descubrimos que si alguno tiene sed, es sinónimo de que ¿quién quiere creer en mí? Tener sed es sinónimo de creer, ¿ya? Sinónimo de creer. Quien tiene necesidad de creer en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan se da la molestia de explicarnos a qué se refería Jesús en el versículo 38, explicándolo en el versículo 39, donde dice Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está la explicación que se le agradece tremendamente a Juan el haberse dado el tiempo de dar esta explicación, porque Juan obviamente revisó estos relatos. Él mismo no sabía lo que estaba pasando en el momento, pero posteriormente él aclara para la posteridad, caso nuestro, poder entender estos pasajes. Entonces, cuando Jesús habla de su interior correrán ríos de agua viva, está expresando está tratando de ilustrar lo que significaría ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí nosotros vamos a desarrollar un poquito más este punto. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Algunos ya creyeron. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea debe venir el Cristo? O sea, fíjese, tres tipos de personas, tres grupos de personas que identificaban a Jesús con de tres maneras distintas. Uno era el profeta, es decir, el que había de venir antes del Mesías, o el profeta. Recordemos que había habido una sequía de 400 años de profecía, donde no había habido un profeta. ¿Sabe lo que son 400 años? O sea, se pierde en el tiempo y la gente se acostumbra. Y fíjense, nosotros nos olvidamos de una generación a otra lo que ha pasado, cómo la gente se podría imaginar que un profeta iba a hablar. Pero ahora ellos decían: tiene que ser profeta porque nadie habla como él. Pero habían otros que decían: este no es un profeta, este es Cristo. Y otros decían: no puede ser Cristo porque no va a venir de Galilea. Que algo bueno viene de Galilea. Ese era un dicho muy común en ese tiempo. Como de Galilea no podía venir algo bueno, mucho menos el Mesías. Y el 42, versículo 22 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Es decir, ellos estaban acertados en el análisis que hacían, pero no tenían la revelación. Estaban acertados no en el prejuicio que estaban adjudicando a Galilea, pero sí en el análisis de que la Escritura aclaraba de que el Mesías iba a venir del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿no? Pero ellos no sabían que Jesús nació en Belén. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Jesús. A causa de Jesús. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Ya? Los alguaciles vinieron los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Acuérdense que lo habían mandado a buscar. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Fíjese cómo son sus argumentos, ¿ya? Por un lado decían que de Galilea no podía ser, que nadie iba a saber de dónde era. Por otro lado decían que iba a ser de Belén. Y en este caso están diciendo otro argumento también de tradición teológica: ¿vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, ¿cómo ustedes, que son gente común y corriente, se atreven a decir que él podría ser el Mesías o el Cristo o el profeta, si ninguno de nosotros, los que sabemos la Biblia, Biblia digo yo para interpretarlo al tiempo nuestro, pero los que sabemos las Escrituras, ninguno de nosotros cree en él? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, estaban ya tan ofuscados los fariseos que ya no podían controlar el mover que estaba produciendo Jesús. Ahora fíjense la intervención del versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, lo aclara Juan
lo reitera. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Interesante comentario de Nicodemo. Lanzó un comentario reflexivo a fin de tirar, como se dice vulgarmente, un salvavidas a Jesús. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, cualquiera que dijera cualquier cosita a favor se iba a llevar la contraria de los líderes religiosos del momento. Esto me parece conocido, y no es la primera vez, lo vemos en Jesús y se reitera en muchos líderes a nivel de la historia de la humanidad, de la iglesia, hasta el día de hoy, ¿ya? En donde hay personajes que se creen con toda la autoridad para destruir a otros. ¿Eres tú también Galileo? Y le dicen a Nicodemo, que era una persona que escudriñaba la escritura, le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña. Y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto nunca se ha hecho así. No sé si ustedes han escuchado esto alguna vez, pero en muchos lugares sí se repite esto. No lo vamos a hacer así porque nunca se ha hecho así. Simplemente por eso. Cada uno se fue a su casa, seguramente molestos. No pudieron ponerse de acuerdo porque los alguaciles no llevaron detenido a Jesús y porque además en medio de la ofuscación de esta reunión que tuvieron, Nicodemo lanzó un mensaje que era no de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo. Ahora, podríamos irnos en el comentario, en el relato específico acerca de lo que los fariseos y los sacerdotes estaban comentando. Pero nuestro título es acerca del agua, acerca de las expresiones de Jesús. Tan pocas palabras que dice Jesús y tan profundas son. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerdan del capítulo 4, del contacto que tuvo la mujer samaritana con Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Ahora, si nosotros vamos a algunos pasajes que, para que ustedes puedan anotarlos, si gustan. Por ejemplo, en Génesis 3, 22, 24, ahí pueden encontrar este relato. Entonces Jesús dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, después de que el hombre pecó, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y come y vive para siempre. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Expulsó pues el hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ya? Ahora fíjense, cuando fue creado el huerto del Edén, habían 4 ríos que pasaban por el huerto, y el hombre vivía en abundancia, vivía con seguridad. La abundancia estaba por todas partes. Cuando el hombre cayó en pecado, entonces tuvo que labrar la tierra y direccionar el agua, lo que implica trabajo, esfuerzo, sequedales, etc. Entonces, hay una cantidad de tiempo en que el hombre, primero, tenía una relación directa con el Padre, la pierde por causa del pecado, y esto se interpreta como caminar por el desierto. Luego el profeta Isaías nos habla de que convertirá los desiertos en aguas abundantes. Y nosotros podemos ir interpretando este pasaje si consideramos el versículo 4, o sea, el capítulo 4, versículo 14 de Juan, si quieren anotarlo, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Ahora, el Salmo 110, versículo 7, dice, beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. Salmo 110, versículo 7. Y para terminar los versículos sobre los cuales voy a reflexionar, anoten Isaías 12:3, donde dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Ahora, la reflexión acerca de estos puntos son que de este mensaje de Jesús. El tiempo para Jesús está llegando. El tiempo para la humanidad de salvación está llegando. Jesús se atreve a levantar la voz cuando el mundo ya está, el mundo, digamos en este caso, el mundo completo, pero específicamente la nación judía, estaba pasando por sequedales en lo espiritual y también en lo sociopolítico. Entonces Jesús levanta la voz en un lugar donde no debía hacerlo. Él habla con autoridad donde no debería hablar y él se gana el desprecio, el menosprecio, la ira, el enojo de los sacerdotes del momento, de los líderes del tiempo. Sin embargo, él hace lo que tiene que hacer. Él no pierde de vista su objetivo, que es salvar la humanidad. Y por tal motivo lanza el mensaje: si alguno tiene sed, beba, venga a mí y beba. Mismo mensaje que le dio a la mujer samaritana. Y luego lo interpreta. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está diciendo, toda persona que cree en mí recibirá de mi parte, lo que después aclara en Juan 14, Juan capítulo 14, donde Jesús aclara que quien viene a morar en el ser humano es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en el interior del ser humano ríos de agua viva. Ahora comparemos el agua muerta con el agua viva. ¿Por qué dice agua viva? Los mejores ejemplos los tenemos en el mismo, digamos, la geografía de la zona de Israel, donde está el famoso Mar Muerto y donde está también el Mar de Galilea. La gran diferencia entre estos dos mares, uno se llama Mar Muerto, porque en el fondo no es un mar, es un lago. Y es un lago que no tiene circulación de agua. Las aguas ahí están, comillas, muertas. ¿Ya? La concentración de minerales y de sal son tan fuertes ahí que la gente se puede meter al agua y flota con mucha facilidad por causa de la densidad del agua. Ahora bien, ahí no hay seres vivos. Apenas se ha descubierto que hay algunos seres vivos microscópicos en esos lugares. Y las grandes pescas se producen en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea tiene, digamos, circulación de agua. Entonces, el agua viva es un agua que circula. Es un agua que corre permanentemente. El agua estancada no sirve para nada. Entonces, lo que está diciendo el Señor, si tú tienes sed, ven a mí y tendrás una frescura interior permanente. Son ríos de agua. Y cuando habla de de su interior correrán ríos de agua viva, correrán, está hablando de torrentes de agua, o sea, de lo que se llaman los rápidos, donde el agua corre con mucha fuerza, con mucha velocidad y es capaz de mover una cantidad de litros de agua por segundo, y que los deportistas les gusta lanzarse en esos riesgosos rápidos de los ríos. Entonces, esa es la figura del Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros. Imagínense usted un río corriendo con estos canoas, ¿cierto?, que usan la gente que hace deportes con los rápidos, con el agua saltando por todos lados y tratando de equilibrarse. Eso al interior nuestro. Esto es decir, una persona que es llena del Espíritu Santo, porque ha creído en Jesús, es una persona que por dentro está siempre activa, viva, eufórica,
que no haya por dónde explotar esa agua para hacia afuera. Es decir, es una promesa tan hermosa la que el Señor Jesús está declarando y que la gente no logró entender, mucho menos los religiosos. Entonces Jesús, cuando confirma esta expresión, dice: nosotros vendremos a ti, vendremos a Él, al que cree en Él, en Jesús. Entonces Él está llenando la necesidad plena del ser humano. El ser humano está sediento. El ser humano para ese momento estaba sediento, estaba cansado de la tiranía del Imperio Romano, estaba cansado el pueblo de Israel de estar esclavizados por años, estaba cansado, ya era el momento de una nueva manifestación. Usted sabe que la historia de Israel tiene sus momentos de euforia, de crecimiento, de poder, y luego cae en cautiverio. ¿Ya? Intenta levantarse, cae en cautiverio. Entonces, constantemente es un gráfico de curva muy zigzagueante. Y en este caso está en la parte baja de la curva. Por lo tanto, está sediento. La gente está hambrienta de recibir un mensaje diferente. Y no le llega un mensaje de un profeta común y corriente, sino que le llega el mensaje que iba a replicarse no solamente para el pueblo de Israel, sino también para toda la humanidad. Y ese es el mensaje que Jesús entrega en 2 versículos de este capítulo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que me bebe, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A la mujer samaritana le dijo: el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba de mi agua que yo le daría no tendrá sed jamás. Ahora el Señor va un poco más allá. No solamente te voy a saciar la sed, sino que te voy a hacer una persona eufórica, un corriente de agua por dentro, que va a ser casi irresistible la presión desde adentro hacia afuera. Esa es la imagen que uno se hace al escuchar o al leer estas palabras de Jesús. Tal entonces es el efecto de la presencia del Espíritu Santo en las personas. Primero, el que tiene sed, beba. El mundo está sediento, hoy día también. El mundo está sediento porque no hay justicia. Está sediento porque hay pobreza. Está sediento porque hay soledad. Está sediento porque no hay perdón, porque no hay reconciliación. El mundo está sediento hoy día. La gente vive amargada. La gente no encuentra solución entre sus pares, ni tampoco en sus gobernantes. La gente está sedienta. Pero la gente trata de saciar la sed con cisternas propias. Lo dijo Jeremías. Han cavado para sí cisternas rotas. Las cisternas rotas son canales de agua que no pueden concentrar el agua. Pero el Espíritu Santo viene y promete, el Señor Jesús promete al Espíritu Santo que son fuentes permanentes de agua al interior. Entonces la gente está sedienta, pero trata de saciar su sed por otros medios. Jesús le dice: si tienes sed, no vaya a otro lado, ven a mí. Ven a mí. Es tan simple el mensaje de Jesús, es tan sencillo que es difícil de creer. ¿Y qué espera Jesús de nosotros? Absolutamente nada, solamente que creamos. Pero nosotros intentamos ponerle dificultades a las cosas. El mensaje de Jesús es simple: ¿tienes sed? Bebe de mi agua. ¿Necesitas algo? Cree en mí. Cree en mí. Y la fe en Jesucristo se aplica inmediatamente a mi vida. No hay nada más. Nada más. Nada más importante que esto. Entonces, una vez que has creído, vienen las corrientes de agua por el interior, que es la presencia del Espíritu Santo. Nosotros podemos ir, ustedes pueden notar Gálatas 5, donde nos relata, una vez más, cuál es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas aquellas cosas que la gente cree necesitar vienen en un solo paquete, en un regalo que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es decir, el mensaje que el Señor Jesús está dando aquí, en estos 2 versículos, un mensaje absolutamente completo.
Un mensaje que abarca toda la Biblia. Abarca al Padre, abarca al Hijo y abarca al Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso está reflejado en estas simples palabras de Jesús. El que tiene sed, venga a mí y beba. No vaya a otro lado, no busque otro camino, no intente hacer sus propias cisternas, no trate de buscar en el consuelo de otra persona, en el dinero, en la profesión, en los recursos personales, en las amistades, en las religiones. No intente encontrarlo, lo va a encontrar solamente en mí. Ahora, en Jesús, obviamente, Jesús, este mensaje iba a ser, es antiparadigmas, rompe paradigmas, mejor dicho. Es un mensaje que rompe con la religiosidad del momento. Es un mensaje que destruye lo que han estado construyendo los fariseos y los sacerdotes hasta el momento. Entonces, obviamente es un mensaje de odio para ellos. Es un mensaje de odio porque es un mensaje que le hace simple el camino al más necesitado. Ese mismo mensaje el Señor lo entrega hoy día. Ese mismo mensaje lo entrega hoy día también para nosotros. Un mensaje simple. Mensaje de encontrar la fe en Jesucristo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí. Ahora, el asunto es, ¿quién toma la decisión de ir o no ir? Y otra vez podemos nosotros pensar, bueno, Jesús está haciendo un llamado, y desde el punto de vista teológico, o sea, de abajo hacia arriba, nosotros pensamos, bueno, la teología, ¿qué pasa con el concepto de la predestinación o el libre albedrío? O sea, ¿yo puedo elegir ir o no ir? ¿O Dios me tiene obligado a ir o a no ir? Esas preguntas pueden llevarnos años y siglos de discusión. Aquí el punto es, si tú reconoces tu sed, ve a Jesús. Ve a Jesús. Y si encuentras a alguien que tenga sed, invítalo a beber del agua que tú bebes, que es el agua de Jesús. Es tan simple como eso. Ahora, estas palabras de Jesús llevaron a las más profundas discusiones, ¿cierto? Porque los alguaciles que eran mandados por los sacerdotes no pudieron prender a Jesús. Nosotros sabemos espiritualmente y bíblicamente porque no era el tiempo todavía de su crucifixión. Pero ellos dan el argumento de que es que no pudimos tomarlo detenido porque nadie habla como él. Es decir, quedaron fascinados al oír y al acercarse a Jesús. La presencia de Jesús no pasa inadvertida. ¿Ya? O lo amas mucho o terminan odiándolo. Y ustedes pregúntense y respóndanme ustedes mismos si no pasa lo mismo hoy día. Si hoy día mismo al cristiano, al evangélico, lo aman mucho o lo terminan odiando. ¿Ah? Entonces son una de dos. Aquella persona que reconoce su propia necesidad va a acudir a alguien que le dé la esperanza de saciar la sed, en este caso en Jesús. Pero aquella persona que cree que es el que gobierna, que cree que es el que domina sobre otros, probablemente Jesús sea una amenaza. No probablemente, indudablemente Jesús es una amenaza. ¿Ah? Y esto lo estamos viendo nosotros aquí mismo en nuestro país, dicho sea de paso, ¿ya? Donde se han puesto todo tipo de banderas en la convención constituyente, pero no se admitió poner la bandera cristiana. Entonces, con eso están dando un mensaje muy claro. Tememos a los cristianos. Les tenemos miedo a los cristianos. Hay que exterminar a los cristianos. ¿Ya? Hay que sacarlos del mapa, hay que eliminarlos de cualquier derecho posible. Entonces, esto no es una lucha de personas, es una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual también la vivió Jesús. Y ahora se vienen los momentos desde aquí en adelante, vamos a ir viendo cómo se va agudizando el problema de Jesús con los fariseos hasta el momento de su muerte, de su apresamiento y de su muerte. Y aquí vamos a ir viendo la riqueza, se va a ir enriqueciendo aún más nuestro conocimiento, nuestro espíritu, por ir viendo cómo se manifiesta
el profundo amor de Jesús en estos momentos más difíciles. Y para cerrar y dejar la oportunidad de alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, para cerrar, solo concluyendo de que Jesús hace este llamado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No es una sed física, no es una sed del alma, de la necesidad emocional, sino una sed del espíritu. Y si hay personas que reconocen su sed, la respuesta está solamente en Jesús. Solamente está en Jesús. Ese es nuestro mensaje, ese fue el mensaje de Jesús, y esa es la pureza del mensaje que procuramos entregar en medio de tanta religiosidad. ¿Ya? Tratamos de entregar un mensaje que diga: Jesús es el Señor. Jesús es el que sacia nuestra sed. Amén. Ahí estaríamos cerrando el comentario para el estudio de hoy. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Gloria a Dios, bendiciones para todos. Chao, chao.